Probando, probando. Hello, 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 hello. Ok. Saludos familia, espero que se encuentren bien. Hermanos y hermanas, me perdonan la voz, me perdonan la cara, he estado enfermo y tenía muchas ganas de compartir con ustedes desde ayer, pero pues la salud no me lo permitió. Pero hoy comenzamos de nuevo en este ministerio. Acuérdense, mantenerme en sus oraciones y también le pido oraciones a todas estas personas que entran aquí a escuchar la palabra de Dios, que eso es lo que hacemos, compartir la palabra de Dios todo el tiempo, con capítulo y versículo. Vamos a ponernos en oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, permite que esta semilla llegue a tierra fértil y todas estas personas que escuchen estas palabras puedan llegar a la divina misericordia tuya, a tu eterna misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La divina misericordia fue una monja que se llama San Faustina, que se le apareció Jesús y le dio una encomienda. No vamos a hablar de eso, yo solamente me estoy conectando a leer la palabra de ayer para que ustedes también puedan buscar la divina misericordia, que la divina misericordia es para todos. ¿Y cómo buscamos la divina misericordia? En algo bien sencillo, pero que nos pide una gran fe. Lo sencillo que necesitamos es ir al sacerdote, perdón, y confesar nuestros pecados como Dios lo quiso. Ese fue el método que Dios usó para perdonar nuestros pecados. Si nosotros creemos en Él, nosotros buscaremos ese perdón, esa divina misericordia, algo bien sencillo, accesible. Solamente hay que arrepentirnos y creer. Se habló en la misa de ayer, que estuvo preciosa, que fue la fiesta de Divina Misericordia. Se habló de Juan 20, 19 al 31. Yo voy a leer del librito aquí. Esto mayormente son para las misas diarias. Todas las misas son iguales en todo el mundo, porque la iglesia es católica. Es por todo el mundo, lo llena todo, sobre todo. Y esto es palabra de Dios. Esto fue después de Jesús resucitar, después que murió, que resucitó. A sus apóstoles, a su iglesia, que hemos hablado de eso. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo, les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, esto es bien importante, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que le perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él le contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando,
si no cree. Tomás les respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Unas cositas que vamos a compartir aquí bien importantes cuando Él le dice a sus apóstoles, a esas 12 personas pecadoras, con muchos miedos, inseguridades, pero que Él eligió y los fue transformando y los fue fortaleciendo con el Espíritu Santo. Él les dice estas palabras. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Le dio un mandato, le dio un mandato. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. O sea que el Padre envió a Jesús al mundo ¿a qué? A perdonar pecados, a perdonar nuestros pecados. ¿Sí o no? Sí. Entonces Jesús dice, como a mí el Padre me envió, yo los voy a enviar a ustedes. O sea que hay un mandato que Jesús les envía a hacer, igual que cuando los envió a hacer la Santa Cena, la Eucaristía, hasta que Él vuelva. Y dice, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. O sea que el mandato que Jesús envió, que es el mismo que envió el Padre, es el Espíritu Santo que lo va a llevar a cabo. A los que les perdonen los pecados, o sea que Él le está hablando a los apóstoles, a los que los apóstoles perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. O sea que les dijo que vayan por el mundo a perdonar pecados. Entonces, vemos que el mandato a sus apóstoles es de ir a perdonar pecados. Y eso lo hace su iglesia en la penitencia, la confesión de pecados. Nosotros vamos al sacerdote arrepentidos y confesamos nuestros pecados. No tenemos que hacer una historia de que fui adúltero con esta vecina, lo que sea, y hicimos esto. No, fui adúltero, soy un pecador. Eso es lo que quiere el Señor. Y ayer celebramos la divina misericordia porque al Señor no le importa cuán pecador seamos nosotros. A Él no le importa si tú has matado, si tú has robado, si tú te saliste de su iglesia, si tú no crees en Él, si tú maltratas a tus hijos, si tú maltratas a tu mujer. No le importa eso. Él lo que le importa es que tú te arrepientas, digas, Dios mío, soy un adúltero. Ya no quiero ser adúltero, quiero que me perdones. Como el hijo pródigo. Se alejó del Señor, de su padre, y dijo, pero ¿qué yo hago aquí? Yo me voy a casa de mi padre de vuelta. Ya yo no merezco estar así sucio. Y fue de vuelta a su padre. Eso es lo que quiere el Señor. Yo soy un adúltero, yo soy un asesino, yo soy un drogadicto, yo soy un maltratante, pero quiero volver, me equivoqué y quiero volver a ser una persona limpia de pecado. Pues eso es lo que Dios quiere con nosotros, que vayamos al sacerdote a decir nuestros pecados y ser limpiados. Porque si ven a la parábola del, no lo voy a decir ahora porque esto es algo corto, la parábola del hijo pródigo, hay unos ministros que le cambian el traje, le dan un traje limpio y una sortija y lo bañan a ese hijo. Esos son los sacerdotes. El sacerdote es un embajador, un ministro de Cristo que vino a hacer un trabajo, darnos, limpiarnos mediante de Cristo. Eso es todo. Porque cuando usted va a confesarse, el sacerdote no va a decir, pero porque tú eres tan adúltero. No, no seas adúltero. No pegues no seas infiel a tu esposa. Le va a decir, no, estás arrepentido, lucha con ese pecado, eso está mal. Pero él no te va a decir, ah, no, tú eres un adúltero, vete de aquí. No, no.
Ya esos pecados, si tú te arrepientes, todo pecado ya está perdonado. Lo único que quiere Cristo que vayas a su método de cómo Él te puede perdonar. Eso es todo. Pues ustedes van al sacerdote y usted dice, mira, mentí, tengo mucha ira, ofendí a este hermano. Ya, vas para allá. Él no te va a decir, pero ¿por qué tú hiciste eso? No, ya, y uno puede estar seguro que la divina misericordia de Cristo y ese perdón, esa eterna misericordia, cuando vamos arrepentidos, ahí está. Y nosotros como católicos a veces no aprovechamos ese regalo, porque ir a confesarse es un regalo de Dios que nosotros podemos estar seguros que Dios nos perdona, porque Él lo dice aquí, al que ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. A los que no se los perdonen, le quedarán sin perdonar. Cuando dice al que no se los perdonen, es a la persona, al católico que no va a confesarse, porque ese pecado no se puede perdonar porque no es confesado, ¿no? Eso es todo lo que pasa. Cuando nosotros no vamos al sacerdote a confesarnos, esos pecados se quedan con nosotros. Cuando nosotros no nos arrepentimos y no vamos al sacerdote a buscar esa misericordia, divina misericordia de Dios, esos pecados se quedan con nosotros. ¿Ok? Entonces, vayan al sacerdote, se confiesan, se arrepienten y se confiesan. Y estamos seguros y hay que celebrar y estar contentos y darle gracias a Dios que sabemos y estamos seguros que si vamos arrepentidos a la confesión de pecados, somos perdonados. Si nos morimos ahí en ese momento, nos vamos. Tendremos misericordia. Entonces, vamos a seguir leyendo. Aquí vemos que Tomás era incrédulo, no creía lo que estaba pasando. Y el Señor dice algo bien importante aquí en esta pasaje del Evangelio. Dice él, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no crees. O sea que el Señor nos invita a nosotros a creer. Que no dudemos que cuando vamos al sacerdote, como Él envía ese método, porque esto es enviado por Dios, esto no es que se lo inventaron el Papa o la Iglesia Católica, lo vemos en la palabra de Dios, que fue Cristo que quería que fuéramos a los apóstoles para que nuestros pecados fueran perdonados. O sea que el Señor nos pide a nosotros, dice, no sigan dudando, sino crean. Eso es lo que quiere el Señor, que crean que todos los pecados que ustedes, nosotros, todos, porque yo también voy a confesarme semanalmente, uno lo puede hacer mensual o cada 6 meses, o dependiendo cuando tenga un pecado mortal, pero el Señor pide que dejemos de dudar y creamos en Él. Eso es palabra de Dios. Dios quiere que nosotros dejemos de dudar y creamos en Él. O sea que cada vez que nosotros vamos a confesarnos, el diablo nos pone una duda de que, pero habrán perdonado estos pecados y empieza a acordarte pecados viejos. Jesús, que es Dios, te dice, no sigas dudando, sino cree. Y Jesús añadió, tú crees porque me has visto. Nosotros no hemos visto a Jesús. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Nosotros, la Biblia se hizo en el 378. Esta carta se escribió para cuando Cristo estaba en el mundo. Nosotros creemos sin ver. Nosotros creemos porque vinieron una iglesia que Jesús fundó, que hay pruebas, las podemos buscar. Y nosotros creemos por fe que lo que se dice aquí es cierto. Y Jesús nos dice a nosotros, tú crees porque me has visto. Esas personas de allá lo vieron.
Nosotros creemos por todas estas personas que lo vieron, pero nosotros no hemos visto a Cristo. Pero dice a él que nosotros somos dichosos por haber creído sin ver. O sea que nosotros creemos que nosotros, porque dice la palabra de Dios aquí, que hay que ir al sacerdote a confesarnos. Y nosotros no lo hemos visto, pero lo creemos. Y Jesús nos dice, dichosos son ustedes porque creen sin haber visto. O sea que el Señor a, nos invita a que no dudemos y creamos que Él nos perdona. En su divina misericordia Él nos perdona. Y que no la vemos, no lo vemos, pero dichosos son los que creen sin haber visto. O sea que es una bendición. Entonces, antes de irme, le quiero mostrar una cosita. Déjame ver si es aquí. Aquí estamos. Esta es la divina misericordia. Después podemos discutir un poquito más. Dice el Señor, se le apareció a Santa Faustina y dijo esto: soy más generosos para los pecadores que para los justos. ¿Por qué? Porque el Señor vino por los pecadores, por nosotros. Pero hay que reconocernos pecadores. Por ellos he bajado a la tierra. Por ellos he derramado mi sangre. Que no tengan miedo de acercarse a mí. Son los que más necesitan mi misericordia. O sea que quizás ustedes no creen, no entienden esto, pero el Señor les invita a creer. Y quizás tenemos muchos pecados que nunca hemos confesado y tenemos eso ahí en nuestra alma. El Señor te invita hoy, porque el Señor sigue hablando, a que vayas a Él. Él tiene misericordia. A Él no le importa tu pecado. Él solo quiere que tú te arrepientas y vayas a buscar el perdón de los pecados, el pecado, como Él dejó establecido. Bien sencillo. Un sacerdote pecador igual que nosotros. Ahí es que el Señor quiere que nosotros busquemos su misericordia. Y para estar seguros que tenemos esa misericordia, Él dejó a esa persona ahí. El sacerdote no te va a juzgar. El sacerdote no tiene derecho a decirte, no, yo no te perdono. No. Si tú mataste a alguien, Él te va a decir, mira, tú mataste a alguien, eso hay que ir a las autoridades y decir que tú mataste a alguien, pero Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó. Si tú estás arrepentido, Dios te perdonó. En el mundo tienes que pagar ese pecado, pero te arrepentiste y en algún momento irás al cielo. O sea que perdiste tu libertad en la tierra, pero tu alma seguirá viviendo eternamente porque te arrepentiste y fuiste a buscar ese perdón de los pecados. Ahora vamos a leer otra cosita. Aquí. Vamos a poner otra. Ah, a ver. Okay. Dice aquí, no puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, perdón, sino que lo justifico en mi insolable e impenetrable misericordia. La misericordia de Dios es infinita. Escribe, antes de venir como juez justo, abro de par en par la puerta de mis misericordias. Ese tiempo de misericordia es ahora. Que usted vaya a la iglesia y vaya a buscar perdón de los pecados. Eso es ahora. Cuando muera, ya no hay break. Hay quizás el purgatorio, pero no queremos ir al purgatorio. Aunque ir al purgatorio no debe ser malo porque nos purificamos. De estar en el purgatorio quiere decir que nos vamos a salvar. Lo único que vamos a purificarnos. Es una misericordia también el purgatorio. Ok. Justo abro par en par la puerta de mis misericordias. Quien no quiere pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta
de mi justicia. Yo no quiero ir allí. O sea que el tiempo de misericordia es ahora. Ahora. Aquí se ve. Ahora. O sea que quizás ustedes que escuchen esto, o algún día lo escuchen, o algún día yo me muera pronto, o en un par de años, y este video siga por ahí. Ahora es el momento, y me escuchen en un par de años, ahora es el momento de ir al sacerdote a buscar ese perdón como Cristo quiso. ¿Para qué? Para no pasar por la puerta de mi justicia. No queremos ir a la puerta de justicia con pecados, que podemos buscar esa misericordia fácil, porque esa misericordia es infinita. Y es algo fácil, solamente hay que creer. ¿Qué pide el Señor? Dejen de dudar y crean. O sea, que crean que Él es Dios, el que hizo el cielo y la tierra, y Él dejó un sacerdote pecador, algo bien sencillo, para nosotros poder ser perdonados. Él fue el que lo quiso. Él dijo, como el Padre me eligió a mí, ahora yo los elijo a ustedes, los envío a ustedes, perdón, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciban sopló, reciben el Espíritu Santo, al que ustedes le perdonen los pecados, les son perdonados, al que no, se son retenidos. Ellos, no es que ellos nos van a retener los pecados, es que si no vamos a ellos, esos pecados no van a ser perdonados. Si nosotros nos vamos a una iglesia protestante y no tenemos sacerdotes, y como saben, no tenemos sacerdotes allá, esos pecados van a ser retenidos. O sea que si nosotros no creemos el mosquito protestante que nos pica a los católicos, que está en la familia, que nosotros tenemos que luchar día a día, porque están trayéndonos ese mensaje protestante. Si nosotros creemos en ese mensaje protestante y no vamos al sacerdote porque nos fuimos a una secta, esos pecados no van a ser perdonados. No porque Dios no pueda perdonarlo, es porque nosotros no vamos a ese método que Él eligió para que esos pecados sean perdonados. Eso es todo. O sea que si nos metemos o nos vamos de la iglesia y no buscamos esa misericordia, nosotros esos pecados no van a ser perdonados. Aunque vivamos muy felices, aunque vivamos muy felices, dice el Señor que eso no es así. Mira, San Agustín de Hipona dijo alguna vez, cualquiera pues que se haya separado de esta iglesia católica, aunque crea que vive virtuosamente, aunque ustedes piensen por salirse y no deben ir al sacerdote, vivan virtuosamente, está separado de la unidad de Cristo. Por ese solo crimen no alcanzará la vida. No alcanzará la vida porque el pecado es muerte. Cuando tenemos pecado estamos muertos, estamos paralíticos, no caminamos, estamos enfermos, estamos leprosos. O sea que por eso no vivimos, porque estamos en pecado, porque los pecados no son perdonados, porque no vamos al sacerdote como Cristo quiere. Dice, no alcanzará la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque tiene pecado. Los pecados no son perdonados. Y este fue San Agustín de Hipona. Eso no lo escribí yo. Yo no estaba vivo para ese tiempo. Yo creo que esto es del año 400. No estoy seguro ahora mismo. Ahora vamos a terminar aquí. Una última imagen que quería compartirles. Vamos a buscarla aquí. Yo creo que es esta. Esto es del catecismo. Y gracias por su tiempo. Acuérdense, católicos, por favor, compartir esto. Esto es una forma de evangelizar. Quizás a usted no le gusta hablar y quizás le dé pena hablar, pero usted puede evangelizar enviando este mensaje. Acuérdense que también estoy en YouTube, Defensa de la Fe Católica. Me pueden seguir, pueden darle subscribe y lo pueden darle share. Esa es la manera de evangelizar. Si nosotros no evangelizamos, nosotros fallamos, porque nosotros somos la luz y la sal del mundo. Si nosotros no llevamos la luz, pues va a seguir picándonos ese mosquito protestante y vamos a seguir creando división en el mundo. Y nosotros vamos a apoyar y vamos a ayudar a que esa división en el mundo ocurra,
por solo no evangelizar. ¿Ok? Pues vamos a terminar con esto. Defensa de nuestra fe católica, esa es mi página en Facebook. También vamos a leer del 8:45, dice aquí, el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de su Hijo, o sea que Dios quiso hacer su iglesia, ¿se acuerdan? Mateo 16:18, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y nada podrá destruirla, y te dará autoridad. Esa fue la palabra de Dios. Y también esto es palabra de Dios, que Él dice que usted le perdona los pecados, son perdonados. Esto lo dijo Dios. Esto no lo dijo ni el Papa, ni lo dijo nadie más. Esto lo dijo Dios. O sea que cuando nosotros decimos, no, pero es que ahí no quiso decir eso, nosotros estamos yendo en contra de Dios. O sea que cuando decimos Cristo no hizo una iglesia, estamos yendo en contra de Dios, porque Él dio a su Hijo único para todo el que crea sea salvo. Pero entonces, si nosotros no creemos en Él, Él no puede salvarnos, porque Él quiere perdonar nuestros pecados, pero Él dejó unos apóstoles para perdonar nuestros pecados. Si nosotros no creemos en Él y no vamos a los apóstoles, pues Él no nos puede ayudar. No es culpa de Él, es culpa de nosotros por no creer. O sea que vamos, el Padre quiso convocar a toda la humanidad en la iglesia de sus hijos para reunir de nuevo a todos sus hijos que el pecado había dispersado y extraviado. O sea que de la manera como Él va a unirnos en su iglesia y ¿qué va a hacer? Limpiarnos de pecados. ¿Con qué? Con esas personas que Él eligió, los sacerdotes. Todo encaja, a ver, ¿lo ven? Todo encaja con la palabra. La iglesia es el lugar donde la humanidad debe volver a encontrar su unidad y su salvación. Unidad y salvación, pues porque Él quiere que seamos uno. Juan 17:21, que todos sean uno para que el mundo crea. Salvación, con pecado no podemos salvarnos. Al que ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. Al que no, les son retenidos. Y Él nos deja su cuerpo. Juan 6, del 51 adelante, el que come y beba de mi cuerpo tendrá vida eterna. O si nos vamos a los Hebreos capítulo 10, que dice, mediante el cuerpo de Cristo somos santificados. Eso después lo discutimos, pero lo pueden buscar, le di la cita. Ella es el mundo reconciliado. Eso lo dijo San Agustín en el Sermón 96, 7 al 9. Es además este barco que pleno Dominicae, Crucis, Velo, sí, Espíritu Flatus, lo que dice ahí, con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujado por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. O sea que lo que quiere decir eso que dijo San Agustín es además este barco que pleno con su velamen, que es la cruz de Cristo, empujando por el Espíritu Santo, navega bien en este mundo. O sea que la iglesia es lo que nos ayuda en este mundo a navegar, en estos problemas que hay, todo con esto, el aborto, cambio de sexo, etcétera, etcétera. La iglesia es lo que nos muestra esta moral. San Ambrosio, según otra imagen estimada por los padres de la iglesia, está prefigurada por el arca de Noé, que es la única que salva del diluvio. La iglesia católica es el arca de Noé. Duela al que le duela. Yo sé que muchas personas se molestan con estos videos, pero esto no lo escribí yo. Estas personas escriben todas estas cosas o las discutieron antes de que existiera cualquier hermano protestante. Yo solamente se los traigo para por si acaso ustedes quieren investigarlo, ustedes lo investigan. Esto no es presionándolos ni nada. Pero todas estas cosas que decían lo del arca, todas esas cosas fueron escritas antes que existieran todas estas personas. Nada más existía la iglesia de Cristo. O sea que, y otra cosa antes de irme, ¿por qué? Un ejemplo, los luteranos, los anglicanos, los bautistas, metodistas, mormones, pentecostales, adventistas, ¿por qué ellos no confiesan los pecados?
¿Por qué no van al pastor a confesar sus pecados? ¿O por qué no tienen ese sacramento de la confesión? Bien sencillo, porque no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la iglesia católica, la que creó la Biblia, la que la que el Señor dejó el Espíritu Santo y la que sigue lo que el Señor les dejó. Todas las enseñanzas del Señor, ahí las vamos a encontrar. La que el Señor dijo que esa iglesia no puede ser destruida. Sí, es pecadora, porque sabemos que esos 12 apóstoles eran pecadores. Pedro lo negó. Tomás no creía en él y él le dice que crea. Judas lo vendió y se suicidó. Esa iglesia es pecadora, pero eso no quiere decir que Dios esté ahí, porque hay apóstoles que sí fueron buenos y pecaron, se arrepintieron y siguieron haciendo lo que el Señor envió. Y eso es lo que se trata. Nos vamos a equivocar, vamos a pecar, pero hay que seguir haciendo lo que el Señor quiso. La doctrina, seguir llevando la Eucaristía al mundo, perdonando pecados. Eso es lo que lleva, lo que tenemos que hacer. Bueno, familia, vamos a dejarle esta un momento para que se acuerden. Vamos a leerla por última vez. Y la voy a poner aquí. Y ustedes, si pueden, se lo dicen a sus familiares. Y lo dejamos con esto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puedo castigar aún al pecador más grande si él suplica mi compasión, sino que lo justifico en mi insolable e impenetrable misericordia. Escribe, antes de venir como juez justo, obró de par en par la puerta de mi misericordia. Quien no quiere pasar por la puerta de misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Vamos a llevarle estos mensajes a nuestros hermanos, a nuestros familiares que no entienden esto de la comisión de pecados, a todas las personas que rechazan lo que Dios quiere, que es que todos seamos perdonados. Vamos a enviarles este video. Y acuérdense cooperar llevando este video, darle share para que este evangelio siga llegando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Acuérdense orar por mí siempre.